La profecía. Y usted sí sabe que para creer en la profecía de Dios necesitamos tener algo, un ingrediente especial. ¿Y cuál es ese ingrediente para creer en la profecía? Que alguien me lo diga. Uno nomás. La fe, correcto. Y este año el Señor nos invita, o la palabra que le dio a esta iglesia es hablar acerca de ¿qué? Acerca de fe. Dice en la palabra, no se la voy a leer en este momento, pero dice que por la fe Abraham creyó que se le iba a dar un hijo teniendo una mujer estéril. Dice que por la fe Noé construyó como un loco un arca, hermano. ¿Usted sí sabe dónde vivía Noé? En una parte árida, en una parte seca. Imagínese usted ser una persona así X y que Dios lo llame. Pongámonos un ejemplo. Nicolás. Nicolás. Voltea a mirar. Uy, ¿qué pasó? Me estoy volviendo como loco. Nicolás, Señor, construye un arca. Uy, ¿pero qué? Imagínese que usted se lo dijera ahorita, hermano, acá en Bogotá. Construye un arca, Nicolás, ¿usted lo haría? Uno lo pensaría, ¿sí o no? Sinceramente uno diría, estoy loco, necesito que me lleven para Cibate, ¿cierto? Algo me está pasando. Uno iría al médico, ¿cierto? Uno iría al psicólogo, al psiquiatra. De pronto hasta ahí se mete un par de meses por allá en Cibate, en serio que sí. Pero creerle a Dios es algo muy difícil, ¿cierto? Y Noé por esa locura que hizo. Noé, Señor, construye el arca. Bueno, imagínese el bullying que le hacían a ese viejito. Allá el man contrató un poco de obreros y construyendo el arca, taca, taca, y pasaban los vecinos y, ay, viejito loco, ya se chavetó, quemó laboratorio el viejito. Ya se le zafó la tapa y no la encontró. Me imagino que dirían todas esas cosas del man, ¿no? Oiga, venga, llegaban por ahí los familiares a visitar a alguien en el pueblo, ¿sí o no? Y venga, le presento al loco del pueblo, ¿qué onda es? ¿Sí o no? Ese es el loco, ya está construyendo un barco aquí en el desierto. Pero por la fe, ¿qué pasó? Que hubo un diluvio y todos se murieron, ¿cierto? Hablar de fe y creer en una palabra profética va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y entonces Dios muchas veces nos habla a nosotros acerca de direccionamientos en nuestra vida, pero nosotros no creemos. Muchas veces nos pasa. Y después de los días, de los meses o de los años, nosotros nos vamos haciendo ¿qué? Pues viejitos, ¿cierto? Les pasa como, nos pasa como me está pasando a mí, que me están saliendo canas hasta en la barba. Y entonces uno, después de ver los años y que no se cumplen las cosas, uno empieza a hacerse una pregunta. El nombre de esta prédica de hoy, ¿sí lo pueden ver ahí? Dios, ¿en dónde estás? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta sinceramente alguna vez en la vida? ¿Sinceramente? ¿Por lo menos una sola vez? Yo sí me la he hecho varias veces. Yo me he dicho a mí mismo, ¿qué pasa? Porque Dios no me ha respondido. Y después hablo con Dios y le digo, Dios, ¿en dónde estás? Y me pasa lo del meme que me siento como en un sitio desértico, se alcanzan a ver ahí la bola de heno al lado y queda uno así como el meme, ¿cierto? Como, Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué mi situación no cambia? Porque si yo voy a la iglesia y escucho a un loco hablar 2 horas allá, 1 hora y pico, porque tras del hecho le gusta hablar harto al man, y llego a mi casa y no mejora sino empeora la situación? ¿Por qué razón pasan las semanas, pasan los meses y pasa todo y tú no estás conmigo? Muchas veces nos preguntamos eso. Muchas veces nos preguntamos si Dios tal vez nos dio la espalda. Y muchas veces algunos nos hemos preguntado si Dios es real. Dígame la verdad, no se lo preguntan. Sinceramente. Uno llega a la iglesia y uno dice, blasfemo, ¿usted cómo dice eso? No, son cosas naturales, ¿cierto? Naturalmente, a veces digo, oiga, ¿será que Dios existe? Bueno, yo no digo eso hace muchísimos años, pero en algún momento en mi vida dije, ¿será que tú existes, Dios? Cuando mi vida estaba totalmente ahogada, totalmente apabullada, no tenía nada, ¿sí? Me quería mi mamá y eso porque soy el hijo, ¿sí o no?
De resto, hermano, en la inmunda. Tuve un tiempo en mi vida en el que yo dormía en un colchón. No tenía ni siquiera cama, hermano. Tenía 2 cobijas, no tenía ni sábanas. Fue un tiempo duro, yo era un joven. Y yo un día me pregunté, Dios, ¿será que tú existes? Y me levanté, hice una oración, yo ya se las he contado. Yo dije, Señor, yo quiero que me muestres si existes. Y Dios me empezó a mostrar que Él existía. Y que mi situación no era culpa de Dios, que yo no tuviera una cama no era culpa de Dios, que yo no tuviera buena ropa no era culpa de Dios, que yo no tuviera buenas cosas no era culpa de Dios. ¿Sabe quién era la culpa? Mía. Les voy a contar por qué. Porque a esa edad, yo todo lo que trabajaba, siempre he sido muy trabajador, bendito sea Dios. Mi mamá con su ejemplo nos enseñó. A mi mami fue que Dios la pensionó, ahorita la retiró. Porque médicamente ya los doctores nos dijeron, no, su mami ya no puede volver a trabajar. O si no, ella estaría trabajando. Y de hecho por allá tiene su máquina, ella fue la que me enseñó a mí a coser. Y por allá tiene su máquina y trabaja y hace cojines, unas cosas divinas. Y ella nos enseñó a trabajar desde muy temprana edad y yo bendigo la vida de mi mami por eso. Pero todo lo que yo trabajaba en ese momento determinado, me lo gastaba en alcohol, me lo gastaba en drogas, me lo gastaba en vicios. ¿Sí? Y entonces yo me sentía mal porque yo llegaba y yo veía ese colchón viejo ahí con esa cobija sin sábanas y yo, sinceramente mi mente pensaba en que de pronto yo no era merecedor de muchas cosas o porque mi vida era tan pailas. Y después de que conocí a Dios, Él me mostró que era culpa mía, que era causado por mi vagancia, porque yo prefería malgastar mi dinero que Él me daba por medio de mi empleo en maldiciones para mi vida, y que el trago me maldecía y que las drogas me maldecían y que las mujeres me maldecían. No las mujeres como tal, sino lo que yo hacía con ellas. Y de un momento a otro digo, bueno, Señor, entendí este concepto, pero ahora quiero ver si tú eres real. Y me metí juicioso a la iglesia y empecé a buscar de Dios. Y de inmediato pasó algo raro. Les quiero contar esto para iniciar. Resulta que yo trabajaba, pero nada me rendía fruto. Y de un momento a otro yo dije, voy a dejar las cosas del mundo, dejo las drogas, dejo el licor, dejo el cigarrillo, porque era un jovencito vicioso. Y dije, voy a retarte, Dios. Le dije así a Dios, dije, voy a retarte. Si tú estás conmigo, tú me vas a bendecir. Tú me vas a ayudar y vas a ayudar a mi casa. En ese momento vivíamos en la casa de mi mami con mis 2 hermanos menores, o sea, vivíamos los 4. Y yo cogí y me fui, tenía 2.000 pesos y me fui para una zona donde yo sabía que compraban y vendían los artículos que yo fabricaba. Y me fui, hablé con una persona y le dije, no, yo no tengo nada, pero yo vengo a mirar qué hacer porque yo quiero salir adelante. Eso sí, me tocó hacer algo, ¿cierto? Ir a hablar. Y de un momento a otro pasó algo inesperado. ¿Quién va a creer en un man que todos han visto tomando, fumando, ¿cierto? Metiendo vicio? ¿Alguien cree en una persona así? Pues les cuento que Dios me abrió una puerta. Y llegó una muchacha que tenía mucha plata, todavía es una persona adinerada, y me dijo, ay, pues ¿sabe qué? Usted tiene ganas de trabajar y preciso, yo necesito que alguien me haga una camisa. Tome, mire, esta es la muestra de la camisa y tome dinero y vaya y fabríqueme la camisa. Y yo dije, oh, como que si eres real, como que si me la voy creyendo. Me fui, fabriqué, entregué, me pagó, me pidió más, con eso fui, hice un mercado. Ustedes, yo nunca había hecho un mercado en la casa. Yo no sabía que era aportar de verdad en mi casa, sino yo aportaba ahí de las horas. Y tenía mucho desorden, entonces ese día hicimos un mercado, yo supe que era hacer un mercado. Y desde ahí el Señor empezó a bendecir nuestra vida, a levantarnos. Y después ha hecho unas cosas tremendas en mi matrimonio que se las cuento después, eso chisme para otro día. Y yo los voy a invitar para que ustedes busquen conmigo el libro de Marcos capítulo 11, del versículo 22 en adelante. Entonces después del tiempo yo me di cuenta que algo pasaba con Cristo y que algo pasaba con Dios. Y es que nosotros pretendemos que Dios nos dé cosas y pretendemos creer, pero solo en el momento de la oración. Porque dígame si usted y yo cuando oramos no decimos, ay Señor, dame, yo creo en ti. Pero
a los 5 minutos no estamos otra vez preocupados. En muchas ocasiones, ¿sí o no? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Será que llamo al del préstamo? ¿Cierto? Voy a llamar al Gota. Voy a llamar a tal persona que yo sé que me presta. Y en ese momento usted no está creyendo en Dios. Entonces un ingrediente importante para que la palabra profética en su vida se cumpla, ¿cuál es? ¿Cuál? Creer en Dios. Dígalo conmigo, dígalo conmigo. Para que la palabra profética, dígalo, se cumpla en mi vida, necesito creer en Dios. Y vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 22, 23 y 24. Versión NTV, ¿ya la tiene? ¿Ya la tenemos? Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, tengan fe en la lotería. Perdón. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, ténganle fe al hechicero de la esquina. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, tengan fe en, dígalo fuerte, tengan fe en Dios. El mismo Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, su Rey, mi Rey, ¿qué les enseñó a ellos? Tengan fe en Dios. No tengan fe en un escapulario, no tengan fe en una cadena, no tengan fe en una canción, no tengan fe en una persona, tengan fe solo en Dios. Por ahí ya empezamos analizando muchas cosas. ¿En qué está basando su fe, mi hermano? Hay personas que dicen, yo estoy esperando porque es que me soñé con el número del chance. Y entonces ya hice el chance y esta vez le metí plata. Uy, usted no sabe cuántas personas yo escucho así. Me dice, yo tengo fe que yo me lo gano. Y si no es si no es este, es el otro. Repito el número 2 fines de semana. Y yo dije, jue madre, fe la que tienen los que hacen ese chance, ¿sí o no? Porque fe para creer que un poco de locos van a malgastar la plata en eso, ¿sí o no? Fe los dueños de ese chance. Y la plata que tienen también. Hay otros que yo escucho, no, yo tengo fe en el indio pluma roja que está por allá abajo, que dice que me ata, que me desata, ¿cierto? Que me ata al ser amado, que en 24 horas me lo devuelve. Y hay gente que le tiene fe a esas cosas, hermano. ¿Sí han escuchado eso? Ojalá. Aquí espero que nunca ninguno de nosotros haya buscado nada de eso. Si no, vamos a romper ahorita esas maldiciones, esas ataduras. Pero hay otros que tienen fe, como yo les decía ahorita, en el prestamista, ¿cierto? Entonces acabé de pagar un crédito y ni siquiera acabo de pagarlo cuando ya, venga, me presta más plata. Ay, Dios mío, gracias, me abriste una puerta. Y en la Biblia dice que el que pide prestar se vuelve esclavo del que le presta, hermano. Qué atadura tan tremenda. Yo se lo digo porque esa fue una atadura con la que yo viví durante muchísimos años. Muchos viviendo una tras de otra hasta que ya llega un momento ahorita en el que hasta todas las puertas se cerraron y yo dije, Dios mío, gracias Padre Santo, porque eso se vuelve incontrolable. Dios, tú harás. Y fíjese que yo se los digo como acá como experiencia propia. Yo buscaba préstamos y no me importaba con eso. Yo decía, eso los pagamos, eso lo decíamos con mi esposa. Vamos a empezar a trabajar el año. ¿Sabe yo cómo empezaba a trabajar el año? Siendo cristiano. Vamos a empezar a trabajar el año. Señor, bendíceme, lléname, ábreme puertas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que este año, enero, hoy estamos a 10, las puertas se abran, yo pueda tener prosperidad, provisión. Y oraba, hermanos, o mejor dicho, un apóstol me quedaban pañales. Y apenas terminaba la oración, ay, llamemos al prestamista. Venga, présteme 10 millones para iniciar. Intereses del 8, del 10%, no importa. Vamos que la vamos es a romper porque Dios está con nosotros. Pues en ese momento ya había desobedecido, hermano. Porque ya estaba diciendo, antes oraba un rato y después ponía a Dios a un lado para hacer lo que yo pensaba que era lo que se tenía que hacer. Y adivine cuál fue el resultado durante muchos años. No, me fue re bien, ¿sí o no? No terminaba de pagar un crédito cuando ya pedía el otro, no terminaba de pagar el otro cuando ya pedía este, no. Y vivíamos en esa maldición, en esa atadura, hasta que un día Dios me dijo, papá, ¿usted no cree en mí? Deje de hablar tanta paja que usted no cree en mí. Yo escuché que el Señor me dijo eso. Me dijo, usted me pide a mí cosas y después va y busca la solución en su vida usted por sus medios.
Y no sé cuál sea el problema o cuál sea la situación por la que usted esté pasando o haya pasado usted en su vida, pero cuando en su vida un patrón se repite y se repite y se repite, probablemente ese patrón es en el que usted tiene la fe. Así sean cosas malas, hermano. Entonces analicemos esto que dice el Señor. Tengan fe en... Versículo 23. Les digo la verdad. Mire Jesús. Es que este man es, uy, yo por eso lo amo. Este man es teso, ¿no? O sea, el man no se va con medias tintas, ni habla tonterías. El que me enredo soy yo, Jesús no se enreda. Entonces empieza diciendo a sus discípulos, tengan fe en Dios. ¿Quieren que les diga la verdad, papitos? Y acá continúa. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántese y échese al mar, y sucederá. ¿A ustedes Dios no les ha dicho cosas locas a algunos de ustedes? ¿No les ha dado una palabra profética loca alguna vez? Que usted dice, se tostó ese man, se tostó esa vieja, ¿cierto? Se tostó ese profeta o esa profetisa, se tostó. Porque ¿cómo me va a dar Dios a mí algo así? Y Jesús llega y dice, papi, ¿quiere que le diga la verdad lo bien? Usted puede coger una montaña así, solo con decirlo, quitarla y ponerla allá si usted creyera. Pero ¿sabe cuál es su problema, nene? Que usted no cree. Así es sencillo, mire. Y repítaselo conmigo, versículo 23, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá. Y no tener ¿qué? Ninguna duda en el caso. Y qué cosa tan berraca, ¿sí o no? Si muchas veces no creemos en Dios, entonces ahora ¿cómo vamos a creer en el milagro que Dios va a hacer? ¿Cierto? A nosotros Dios nos profetizó una cosa re loca hace muchos años. Mi esposa, cuando mi hija nació, tuvo un problema muy grave y ella casi muere. Los que la conocen hace años saben cuál es el proceso. Y un día mi esposa estaba sola y Dios, ojalá algún día ella cuente el testimonio, y Dios le dijo, ella dijo, no, yo no puedo volver a tener más hijos. Y Dios le dijo por medio de un hombre de Dios, nunca vuelva a decir eso, usted, Dios le va a dar más hijos. Cuando nosotros empezamos así a crecer en este proceso con Cristo, un día estábamos los dos y llegó una señora, una mujer de Dios también, y nos dijo, oiga, a ustedes Dios les quiere dar un hijo. Y yo, pues ya cuántos años han pasado, mi hija ya tan grande que está, y Dios que nos va a dar otro hijo. Hace unos meses empezamos a creer en ese milagro. Y un día yo le dije a mi esposa, ¿será que eso va a suceder algún día? Y en esta semana que estaba yo así como meditando tanto y orando tanto, estaba de rodillas aquí en la iglesia un jueves, el jueves no, se fue el martes en la oración, que vinimos el Señor Jesucristo y yo. Y estaba yo en esa oración ahí arrodillado, cuando el Señor me hizo acordar de esa palabra profética. Nos la ha dicho como 6 veces, que nos va a dar un hijo, otro hijo. Y yo, uy, no, pero ya, ¿qué más? Mi hija, esa mano de perros que tengo, ¿para qué más? Y Dios en un momento de oración me dijo, por eso no te lo he dado. Y yo quedé como, ay, santo, porque tú no me crees a mí lo que yo te prometí. Tú no me estás creyendo, pendejo. Sentí yo que Dios me dijo eso y yo, Dios mío, perdóname. Me arrodillé y oré. Estuvo muy linda esa mañana y sentí la presencia del Espíritu Santo y yo, Señor, perdóname. Tú nos has prometido algo. Yo voy a creer y voy a trabajar arduamente por eso, Señor. ¿Qué entendió? Y me puse en esa tarea yo de creerle a Dios. ¿Cómo creer que Dios va a dar un hijo de una mujer estéril? Pues léase Génesis. Porque eso fue lo que le pasó a Abraham. Dios le dio un hijo de una mujer que no podía tener hijos. Esa es la locura del evangelio. A nosotros Dios nos regaló una palabra el 31 de diciembre. ¿Usted se acuerda de la palabra que Dios nos dio el 31 de diciembre? ¿Alguien se acuerda de esa prédica? Uy, no, es que usted ya nos está hablando de historia patria. Uno nomás que lo diga mientras que yo tomo agua. Piensen.
¿No se acuerdan? Lo que pasa es que hay palabras que Dios me dice a mí antes que a ustedes, entonces yo por eso sí me acuerdo y les voy a decir. Dios dijo, el año que viene abran caminos en el desierto. Hagan que florezcan los valles que están pelados. ¿Sí se acuerdan? ¿Ya se empezaron a acordar? Creo un camino en donde no lo hay porque yo lo voy a bendecir. Sacarán agua de donde ustedes no hicieron el pozo. Tendrán bendiciones en donde ustedes no sembraron. Sacarán del producto de la tierra. ¿Se acuerdan de esa prédica? Y el Señor, desde ese momento nosotros nos retamos con Viviana y dijimos, creámosle a Dios en algo diferente. Pues vamos a cambiar el negocio. Ahorita estamos haciendo un negocio que, ¡ay Dios! Las personas que nos escuchan, algunos dicen, ¿a lo bien usted está haciendo eso? ¿A lo bien usted está haciendo eso? Y yo estoy diciendo, sí, lo estoy haciendo porque Dios me mandó. Y hay algo por allá en mi corazón como un enanito diciéndome, usted la está embarrando. ¿Y sabe qué estoy haciendo ahora? Estoy callando a ese enano, hermano. Porque ese enano es el enano de la duda. Y Jesús acá dice que cuando nosotros no le creemos a Dios, ¿qué pasa? Pues que no se nos cumple, mi hermano. Si yo le hubiera creído a Dios en esa palabra profética que le dio a mi esposa 15 años atrás, yo ya tendría una hija de 15 años. Aparte de mi bebé que tiene 22 años. ¿Cierto? ¿Y sabe cómo me lo confirmó Dios? ¿Qué día recibí una llamada de Ecuador? Mi hermano, que también es un hombre de Dios que le sirve al Rey de Reyes allá con su esposa, también en el ministerio de la predicación y los hermanos de mi cuñada en el ministerio de la alabanza. Físicamente no conozco a mi cuñada, pues la esposa de mi hermano, viven en Ecuador, ella es ecuatoriana. Y me llama mi hermano llorando y me dice, hermano, tuve un sueño sobre su vida. Me soñé que estábamos en un coliseo tremendísimo y que había un momento de descanso. Usted era el predicador de ese congreso. Y cuando estábamos en el receso, yo iba con mi esposa a saludarlo, mi hermano. Y ese congreso estaba llenísimo de gente. Era su iglesia. Y yo, amén, tomo esa palabra, mi hermano. La tomo porque Dios me lo ha prometido. Mi hermano se llama Ricardo. Igual que mi papá, le dije, la tomo, mi hermano, la tomo, Ricardo. Es una palabra que Dios me ha dado sobre mi vida y se va a cumplir en mi iglesia. Y me dijo, no, pero eso no es lo importante, o sea, eso es muy importante, pero hay algo más. Y yo, sí, nos poníamos a hablar nosotros dos, Alexis. Y yo, sí, ¿de qué hablábamos? Y hablábamos acerca de la iglesia, hablábamos acerca del ministerio, hablábamos acerca de no sé qué. Cuando usted gritaba, cuidado con la niña ya, que no sé qué, yo volteaba a mirar y veía una niña igualita a mi hermana. Flaquita, con los tenis, con la ropa así, no sé qué, me describió la ropa que tenía, en dónde estaba subida en la baranda y eso y tal. Y dijo, y era su hija. Una niña de más o menos 15 años. Pero no era Saray porque Saray estaba atrás suyo y ya se veía señora. Y yo dije, santo, ¿cuántas veces vas a tener que repetirme a mí la palabra para que yo te crea en lo que tú vas a hacer? Y ahora le hago esta pregunta. ¿Dios le ha prometido algo? ¿En algún momento le ha prometido o no le ha prometido? ¿No le ha prometido nada? Si no le ha prometido nada, empecemos a pedir profecía para su vida. Pero si Dios le ha prometido cosas, ¿usted está creyendo? ¿Usted sinceramente le cree a Dios? ¿Usted cree en el poder de Dios para su vida? ¿Palabras? ¿Serás un predicador? ¿Irás a las naciones a cantar? Yo he escuchado palabras sobre algunos de ustedes así. Te levantaré, te daré descendencia. Tantas cosas que nosotros no creemos, ¿cierto? Pero no creemos porque a veces nosotros le ayudamos a Dios. Durante 5 años yo estuve ayudándole a Dios a hacer mi negocio. ¿Y sabe cada año de qué se encargaba el Señor? Yo me encargaba de trabajar duro, de contratar empleados, de sacar créditos, de montar locales, de abrir cosas, de hacer. Y adivine de qué se encargaba el Señor. De cerrarme el negocio cada año. Cada año. Después de que lo hizo la primera vez en el 2016, cada año pasaba algo. 2017 abrimos un local por allá.
y trabajábamos juiciosos y sacábamos y gloria a Dios y no sé qué, y se más. Y de un momento a otro, dejó de vender, nos tocó cerrar ese local y pasarlo para otro lado. Abrimos un local en otro lado y fíjese la misericordia que Dios tenía con nosotros, que hasta nos mandaba personas que nos permitieran, que nos ayudaran para abrir y emprender esos negocios. Y abríamos el negocio y no, duro, cierre ese, abra otro. Una vez al año nos estaba pasando. Cuando ya empezó a caminar el negocio que abrí, adivinen qué llegó, la pandemia. Y me tocó cerrar el negocio una vez más. Pasaron unos meses y adivinen qué se me ocurrió, abrir otro local. Y otra vez el Señor permitió que así fuera. Y cuando abrimos la iglesia, el Señor nos dijo, cierre ese local, hermano. Cierre ese local. Y ahí nos tocó decirle adiós. Una vez más. ¿Y qué día estaba yo pensando? Ahí estábamos hablando con mi esposa y yo hablamos mucho. Bueno, sí, los dos. Esto es como parejo en la casa. Somos bien habladores. Entonces póngale cuidado que estábamos hablando, mi hermano. Y me acordé en ese momento que estábamos hablando con mi esposa de todo este proceso y del proceso que estamos haciendo ahorita. Adivine qué estamos haciendo, abriendo otro local. Pero esta vez guiados del Espíritu Santo. Porque si hubiera sido por mi fuerza, yo nunca hubiese abierto ese local ahí. Yo no quería. Y el Espíritu Santo es el que nos está llevando. Pero le decía yo a mi esposa, ¿te acuerdas antes de este proceso qué pasó? Y ella me dijo que nos encontramos con un hombre de Dios. Y el hombre de Dios me dijo un día esto. Y a mí se me había olvidado esta palabra. Me dijo, el Señor te dice que te va a permitir volver a abrir tus negocios y volver a vivir lo que viviste porque tú quieres. Y me aclaró el hombre de Dios y me dijo, pero ojo, Edgar, que tú lo quieras no quiere decir que el Señor esté contigo. Y no malinterpretes la permisividad de Dios con que te va a dar todos tus caprichos. Así fue esa palabra profética. ¿Usted cree? Dios nos la dio en nuestro apartamento. Estábamos allá sentados cómodos antes de que empezara ese no, ya estábamos metidos en el proceso. Y ahorita que pasa todo esto y que yo veo que yo abría un local, abría otro, yo le dije, amor, Dios ya cumplió esa palabra profética, se lo dije hace pocos días. Le dije, Dios cumplió esa palabra. Dios nos permitió volver a tener 2 locales, volver a tener una empresa, volver a tener empleados. Pero no era la voluntad de Dios para mi vida. Qué locura, ¿cierto? Y le dije a mi esposa, vamos a creerle a Dios y vamos a retarnos con Dios. Y ahorita nos estamos retando. Solo pocos lo saben. Yo sé que en pocos meses Dios nos va a dar la victoria en eso. Pero sí, que da cosa. Estamos cogiendo el monte que estaba acá y lo estamos trasladando para allá por la obediencia y por la fe. En algo que muchos dicen, ¿y qué están haciendo estos locos? Pero pues no ve que las cosas con Dios son de locura. Cuando Dios a usted le dice algo, ¿usted le halla coherencia a lo que Dios le dice muchas veces o no se la halla? ¿Alguno ha recibido una palabra rara que diga, ¿qué está pasando acá? ¿O siempre han recibido palabras bonitas? ¿Alguien que lo diga? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie quiere hablar acerca de eso? Me lo quiero guardar en mi corazón, me da pena decírselo o le da pena declararlo. Ahí hay un error. Y se lo digo a ustedes también que hay un error. ¿Sabe por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. Entonces nosotros debemos estar seguros. Ahora nosotros llevamos unos días hablando con mi esposa. Cuando Dios nos dé a nuestra bebé, porque Dios nos ha prometido otra niña, ya le tenemos el nombre. Y acá está quedando grabado. Algún día cuando ustedes la vean van a decir, uy, ahí está la otra hija del pastor, porque Dios me la prometió. Y si me lo insistió durante muchos años y hasta hizo que me llamaran de Ecuador para acordarme. ¿Usted cree que yo ya no debo estar creyendo en esa palabra? Ya le tenemos nombre a la bebé y ya le estoy diciendo, Dios mío, danos pista para que todo sea. Ojalá sea rápido. Antes le estoy diciendo, acelera los tiempos, porque no quiero tener una hija a los 55, 60 años, al igual si viene, gloria a Dios, pero entre más joven más bacano, ¿cierto? Para que después no diga, y se verá boleta, no, mentiras, mi hija ya lo dice. Entonces hay que creer en Dios
Entonces, si nosotros no lo declaramos, ¿se va a hacer? Si nosotros no decimos, oiga, Dios a mí un día me prometió que me iba a llevar a tal lado, nunca se va a hacer realidad en su vida. Porque al quedarse usted callado, al quedarse usted callada, ¿sabe qué está haciendo? Usted está dudando. Y el que duda, grave, dice en la palabra, continuemos leyendo. Versículo 24. Les digo, ustedes pueden orar, ¿por qué? Venga, díganlo fuerte, iglesia, díganlo en voz alta. Ustedes pueden orar, ¿por qué? Cualquier cosa. O sea, ustedes no pueden orar por unas cosas y por otras no. ¿Qué está enseñándonos el Rey de Reyes? Que podemos pedir ¿qué? Qué linda que es la fe. Continuemos leyendo. ¿Y qué más? ¿Y si qué? ¿Y si creen? ¿Si creen que lo van a recibir? ¿Está diciendo? Aclaremos esta palabra. Si creen que lo han recibido. O sea, es decir, lo tengo antes de tenerlo. ¿Cierto que sí? ¿A eso se refiere o yo estoy loco? ¿Ustedes cómo interpretan este versículo? Y si creen que lo han recibido, o sea, solo creyendo, no teniéndolo, ¿qué va a pasar después? ¿Cuántos quieren un milagro en cualquier área? En el área, pongámoslo en el área de lo que sea, porque aquí Dios hoy está diciendo una palabra a esta iglesia clara y enfática por medio de su Hijo Jesús: pídame lo que se les dé la gana. Hoy Dios le está diciendo eso a esta iglesia: papitos, mamitas, mis nenes consentidos, pídame lo que quieran, mis niños, que es que yo soy el dueño del oro y la plata. Él está por encima de todo y les está diciendo: pidan lo que quieran hoy. Pero solo les pone una condición: hijitos, hijitas, aunque no lo vean en su mano, crean que ya está en la mano, para que ustedes puedan recibirlo de parte mía. ¿Alguno ha recibido una palabra profética? Y el que no la ha recibido, hoy la está recibiendo. Eso es una palabra profética de parte de Dios para su vida. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué anhelo tienen en su corazón hoy? No sé, ¿es algo material? No sé, ¿es algo espiritual? ¿Es algo físico? ¿Usted cree que lo puede recibir? Uy, nadie cree. ¿Usted cree que lo puede recibir? ¿Usted cree que lo puede recibir? ¿O usted cree que ya lo recibió? Dígalo, ya lo recibí. Ya lo recibí. Levante su mano derecha e incline su rostro en esta mañana ahí en donde está. No piense en la persona que tiene al lado, hágame el favor. Y yo los voy a invitar para que en este momento ustedes le pidan algo a Dios. Lo que sea, lo que se le dé la gana, pero pídalo en este momento. Su papá le quiere dar a usted hoy. Él le quiere dar a usted hoy. Pídalo ahora, en este momento. Mientras que lloro por usted, Señor, escucha, Padre, a tu pueblo que te está pidiendo. Porque es una promesa para ellos, Señor, el hecho de que tú les vas a conceder un milagro. Aquí hay corazones que están pidiendo restauración, que están pidiendo milagros, cosas locas. Al que esté pidiendo en este momento, yo te pido a ti, Rey, concédele la petición de tu corazón. Ay, con su mano levantada, y con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, diga en voz alta en este momento: lo recibo. Repítalo: lo recibo en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Pidieron? A los que tengan fe les será concedido esto. Vamos a buscar ahí en Marcos 11. No, mentira, seguimos en Marcos 11. Versículos 25 y 26. Y dice así. Aquí está el tip. Aquí está el tip para recibir. El principal. Hay unos importantes. Entonces, ¿qué es? Que si yo tengo fe, puedo decir trasládese de acá para allá, pero tengo que creer, ¿cierto? Para que la palabra profética se cumpla en mi vida,
tengo que declarar que ya la recibí. Y mira aquí este tip tan hermoso. Versículo 25. Pero, ¿sí estoy bien? Sí. Pero cuando estén orando, primero, ay, 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 ay. Qué fuerte. Porque esto es lo que a nosotros sí que nos cuesta, mi gente. Perdonen a todo aquel, ¿contra qué? En contraguarden rencor. Y vuelve el Señor a insistir 3 veces, nos ha hablado este año ya de esto. Y es que nosotros podemos hacer lo que querramos. Y usted y yo podemos declarar lo que querramos. Pero si no tenemos un corazón limpio, la fe no entra, mi hermano. Les decía yo a los muchachos ayer algo y yo lo he dicho en prédicas. ¿Ustedes cómo ven a los leones cuando los ven por televisión? Ya lo he dicho acá. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo los ven? ¿Feos? Tirados así como de un hilo, o cómo los ven majestuosos, ¿cierto? Uno ve la manada de leones y de leonas y uno dice, wow. Y usted ve un león al lado de otro animalito y el león es gigantesco, ¿cierto? El animalito así se ve ñurito y chiquito el otro. Pero el león se ve imponente, fuerte, ¿cierto que sí? Se ve grandísimo. Pero les decía yo algo a los muchachos en la alabanza. No lo vea por televisión ni de lejos. Arrímesele a ese león a esta distancia. ¿Qué es lo primero que usted le va a ver al león? ¿Cómo? Dime. Eso es lo que uno piensa. No, lo primero que usted le ve al león son moscas. Los leones son llenísimos de moscas, hermano. Y ahora arrímesele un poquito más, pongámonos en el caso de que el león no lo va a atacar. ¿Qué es lo siguiente que ustedes le sienten a ese león? El olor. Y no es un olor agradable, es un hedor, porque si están llenos de moscas, ¿han visto acercamientos por esos canales naturales? Y sobre todo los leones machos son los que más feo huelen porque son, ¿sí? Esa melenota que tienen se les llena de mal olor. Si yo dejo bañar a mi perrita, las paso 15 días de la fecha y empiezan a oler horrible. ¿Cómo será un león que nunca se baña, hermano? Eso nos pasa a nosotros, los cristianos. Entonces la gente dice, no, tal es cristiano. Y uno por allá adentro lleno de moscas porque uno ni siquiera tiene una comunión con Dios, hermano. ¿Cierto? Por fuera nos ven súper bien y por dentro, ¿cómo estamos? ¿Estamos creyéndole a Dios? ¿Estamos trabajando para que nuestra vida cambie? ¿Estamos pidiendo perdón y perdonando a los demás de corazón? Es una cosa tremendísima, mi hermano. He hablado con personas, hablaba con una mujer que me decía, es que mi papá me abusó. Él abusó de mí, yo no lo puedo perdonar. Y yo le decía, nunca me pasó eso. Le pido a Dios que ojalá no le pase tampoco a mi familia, mujer. Es terrible. Pero si usted quiere crecer en su vida, usted tiene que perdonarlo. ¡Qué difícil! Y lloraba con una amargura y me decía, no puedo. Y yo, es que usted no está entendiendo el propósito de Cristo. Cuando usted perdona, usted no libera a esa persona. ¿Sabe a quién libera a usted? A usted mismo. No poder perdonar a esa persona, usted lo mantiene en esos recuerdos. Lo mantiene revolcado en esa porquería que le pasó, sea cual haya sido el asunto. Es que este me debe una plata y nunca me la pagó y era harta plata, ¿cierto? No, este abusó de mí o este me pegaba o no, es que este es un estafador, es un tramposo y yo no lo voy a perdonar de malas. Y llegamos con cosas y lo he dicho ya varias veces y si el Señor me pone a repetirlo, aleluya, gloria a Él. Hay personas que salen con dichos como que lo perdone Dios porque yo no necesito perdonarlo. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que lo perdone yo porque tú no necesitas perdonar? En ninguna. Mire lo que nos está diciendo el Señor en Marcos 11:25. Perdone, pero de corazón. Cuando usted perdona en realidad, cuando su corazón se limpie, cuando su corazón está tranquilo y está sereno, en ese momento es en donde usted está quitándose esas moscas y ese hedor para que el Espíritu Santo pueda entrar a esa parte limpia de su corazón.
Entonces es como el león, se ve bonito, ¿cierto? Pero está cochinísimo. Es como si Jesús nos exigiera eso. ¡Ey! Le voy a dar lo que usted pida, lo que a usted se le dé la gana, lo que usted quiera. Pero solo una condición, papito. Solo una condición, mamita. Límpieme el corazón para yo poder entrar ahí, porque es que en ese corazón cochino yo no quepo. Tremendo, ¿sí o no? Y es el tip más grande que da Dios. Ahora les vuelvo a decir, ¿cuántos quieren un milagro? ¿Cuántos quieren que ese milagro se haga una realidad? ¿Cuántos quieren perdonar de corazón? Hay personas que dicen, no, yo no tengo que perdonar. Siéntese a analizar que si el Señor le está hablando es por algo. De pronto los jóvenes que están aquí dirán, no, yo soy muy joven, ¿cierto? Yo no tengo nada en mi corazón. Hijo, desde que tú eres un niño empiezas a cargarte y tienes que perdonar. Los papás cometemos tantos errores creando a nuestros hijos y uno no sabe cuántas cosas hayan en el corazón de los hijos para con los padres, ¿cierto? Entonces esta es una palabra de Dios también para los más jóvenes. Uno dice, yo sigo así, pero al tú decir que sigues así o al yo decir que sigo así, simplemente estamos diciendo, no quiero tener una vida de milagros. No quiero tener una vida en la que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida, porque prefiero mi rencor, prefiero mi odio a creerle a Cristo, a creer que Cristo puede transformar y cambiar mi vida, a creer que Cristo puede cambiar y transformar mi ser completamente. Y ahí, en ese momento, es cuando pasan los años, mis hermanos. Y Dios me dio una palabra hoy, me dijo, te voy a dar esto. Y pasaron meses, pasaron años y me hice viejo. Y ahí es en donde yo vuelvo a hacer la pregunta, Dios, ¿en dónde estás? Pues como 7 años atrás, pendejo, diciéndote que perdones. Pero tú no perdonas. Te cuesta y hasta que no lo hagas, pues, yo voy a estar aquí diciéndote todos los domingos a través de ese pastor loco mechudo, perdone. Sane su corazón para que yo le conceda todas las peticiones de su corazón. Y dice así la palabra, termina. Vuelvo a leerlo. Pero cuando estén orando primero, perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y fíjese esta parte tan tremenda. A lo bien, seamos sinceros. ¿Cuántos no le andamos pidiendo a diario a Dios que nos perdone los pecados? A lo bien, ¿no? Si aquí hay unos perfectos, yo digo, venga, coja el micrófono usted, porque, ¿sí o no? Pero yo soy de los que a cada rato, Diosito, otra vez yo. Perdóname, Señor. No lo vuelvo a hacer. Al otro día vuelvo y lo hago. Señor, por favor, me avergüenzo de mí mismo. Y yo me imagino que Dios dice, y pues yo también, hermano. Pero ¿yo qué hago? Si yo dependo de Dios, ¿cierto? Y no se sienta mal por pecar, porque ¿sabe qué? Dice en la Biblia que hasta la persona más justa peca 7 veces al día. Siéntase mal por hacerse partícipe del pecado. Por eso sí, mi hermano. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Yo tengo una perra, tengo 2 perritas y una gata en la casa. Pero de las 2, una está humanizada y la otra es un perro completo. Esa bendita perra, yo amo a ese animalito porque siempre quise esa raza y Dios me la regaló, fue un regalo. No, o sea, Dios nos la regaló así, y es una perrita fina, una husky. Y siempre desde niño yo quise una husky, un husky, y nos dio esa perrita. Yo amo a mi animalito, pero es que es un animalito completo. Entonces yo la cojo así de la correa antes de soltarla en el parque, le digo, no quiero que comas basura. ¿Me estás entendiendo? Y yo la veo que me hace y me abre los ojitos y yo, esta me entendió. Y apenas la suelto, corre para la basura. ¡Mira! Y yo me voy detrás. ¡Ven para acá! ¿Y sabe cómo se vuelve esta berrienda? Y va y se agacha, como mostrándome, usted es el que manda. Mija, ¿por qué haces eso? Y la cojo. 3 minutos y allá al lado mío. 3 minutos ahí y la vuelvo a coger
te voy a soltar, pero la basura no. Apenas la suelto y viene para donde coge. Otra vez, derechito para la basura. Y así llevamos 3 años con esa berrionda. Pero ¿sabe qué? Le decía yo a Viviana, Dios, yo amo tanto a Cristo porque Cristo me enseña con mis perritas cómo es el amor de Él conmigo. Y si yo llevo 3 años con Mía, pues Dios lleva 40 y pico conmigo. Y entonces yo veo a Dios, Edgar, y yo, usted tiene que hacer mi voluntad. ¿La va a hacer? Sí. ¡Pum! A sacar el préstamo. ¡Ay, Edgar! Y le pone uno la crisis, venga, devuélvase. Y 40 y pico ya lleva así. Entonces, ¿por qué no empezar a obedecer a Dios? ¿Por qué no tomarnos nosotros un tiempo en nuestras vidas para entender? Yo veo a mi perrita, yo digo, la vida de ese animal sería tan sencilla y yo la reprendería menos si ella me hiciera caso y no tragara basura. Y es que en la casa le doy la mejor comida porque nosotros les damos es barf, que eso es pura carne. Le digo yo a Viviana, estas comen carne y nosotros arroz con huevo. Sí, come mejor que nosotros. Y de hecho el doctor cuando la vio dijo, señores, ¿qué le hicieron a esta perra? Está re gorda. Y yo, 70% basura, 30% bar dog. Se la pasa comiendo basura. ¿Sí? Entonces yo diría, la vida de mi perrita, o sea, sería más chévere si no hiciera eso. Y cuando yo digo eso, yo me imagino de inmediato a Dios hablando allá arriba con Jesús. La vida de Guitar sería tan chévere si nos hiciera caso, ¿cierto, Jesús? Y Jesús, sí, pa. Definitivamente, pa. Yo me los imagino así. Es que yo tengo una manera de interpretar el mundo un poco rara, ¿sí? Ojalá sean así. Y entonces yo digo, ¿qué pasa con mi vida? Porque yo sigo dando botes y túmbilos en el mismo lugar y vuelve el Señor a decirme lo mismo porque yo no tengo la fe suficiente. Y la primera fe que yo debo tener en mi vida es la fe para perdonar a los demás. Es la fe para irle a dar un abrazo a aquel que me hizo mucho daño. Es la fe para decirle, Cristo te ama a aquella persona a la que yo no le puedo ni hablar. No sé quién será. O no sé a quién Dios le esté diciendo, pero sí estoy seguro de algo. En este momento, mientras que Dios está hablando a través de mí, ya Dios le puso a esa persona en su corazón. Y probablemente usted la tenga ahorita en la mente y esté diciendo, ¡ay, todos menos ese! El que quiera, Señor, menos ese. Entonces el otro, ¡ay, mentiras! Todos menos esos dos. No, este es el momento en el que usted tiene que hacer un alto. Porque yo estoy seguro de que aquí va a pasar algo tremendo. Yo no puedo negarme a lo que Dios nos ha dicho muchas veces y durante muchos años. Una palabra profética de que esta iglesia va a crecer y va a ser sumamente grande. Para que esta iglesia sea grande, ustedes, los primeros que están viniendo acá, tienen que ser grandes, fortalecidos en el espíritu. ¿O usted cree que está viniendo acá de casualidad? Dios va a transformar su vida para que el día de mañana usted transforme la vida de los demás o el Señor la transforme a través de usted. Sus procesos ahorita, en los que algunos me han dicho, pastor, pasa esto, pastor, pasa lo otro, yo los miro y yo digo, uy, estos son una tierra fértil para ser el día de mañana tremendos líderes. Y eso que les están pasando son procesos y después hablamos y decimos, amor, fíjate el testimonio de tal hermano, de tal hermana y lo que está pasando. Y con mi esposa llegamos al mismo acuerdo. Esta persona, como logre entender la voluntad de Dios, el día de mañana va a ayudar a miles de personas. Y una iglesia crece así, de lo pequeño hacia lo grande, cimentándose. Entonces usted no crea que está acá de casualidad. Algunos ya Dios les ha dicho, usted va a ser un predicador. Y aquí hay harto predicador en realidad. Yo digo, Señor, ojalá ya el día en el que a mí me toque sentarme más seguido. En 15 días tenemos un predicador invitado para acá el domingo. Entonces yo digo, qué bendición poder sentarme. Ojalá a mí me gustaría sentarme tres domingos a la semana, y no es por concha, sino porque es que recibir palabra de Dios es muy bonito, y poder predicar un domingo. Y de pronto Dios a más de uno de ustedes ya los tenga listos para eso, pero por la falta de perdón no lo hacemos. Y vuelvo a repetir esta pregunta: ¿cuántos quieren recibir milagros del Rey?
Bien, bien, mi hermana. Ya los otros como que lo analizaron y dijeron, más bien no. ¿Cuántos quieren recibir un milagro de Dios? ¿Cuántos quieren recibir un milagro de Dios? ¿Cuántos quieren perdonar en esta mañana? ¿Cuántos quieren decir, ya dejo atrás eso? Bien, mi hermana sí está, vean, ya está encaminada. ¿Cuántos quieren dejar atrás ese rencor, ese odio y llenarse de la presencia de Dios? Lo voy a invitar para que se ponga sobre sus pies.